Estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Wicks. Nos hacemos esta última pregunta. La pregunta era, ¿estamos realmente dispuestos a analizar minuciosamente todas nuestras actividades, todas nuestras metas y planes y todos nuestros actos impulsivos a la luz de la siguiente afirmación? ¿Hago esto para agradar a Dios? Si nos hacemos esta última pregunta honestamente, comenzaremos a avergonzarnos en alguna medida. Sabemos muy bien que hacemos algunas cosas buenas en sí mismas para granjearnos la admiración de otros antes que para darle la gloria a Dios. Otras cosas las hacemos estrictamente para nuestro propio placer, sin tomar en consideración la gloria de Dios para nada. ¿Cuál es mi reacción cuando el matón del barrio molesta a mi hijito? Generalmente mi reacción inicial proviene de un espíritu de venganza hasta que el Espíritu Santo me recuerda el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud ante los que no nos muestran ningún amor? ¿Los vemos como a personas por las cuales murió Cristo o como a personas que nos hacen difícil la vida? Este nivel es un nivel difícil de alcanzar para nosotros, para nuestra humanidad. Pero a la luz de la palabra, a la luz de los ojos del Señor, ¿cierto? A los ojos del Señor. Es el nivel que debemos alcanzar, es lo que quiere el Señor. ¿Cómo veo yo? Miren, es complicado porque ¿cómo veo yo a alguien, por ejemplo, que asesina a un ser querido? Me asesina a un ser querido. Yo lo veo como alguien despreciable, un asesino, o alguien que necesita la misericordia de Dios, alguien que necesita el perdón de Dios, alguien por quien Cristo también murió en la cruz. Eso es otro nivel, pero solo lo alcanzamos cuando vamos caminando con el Señor. El Señor nos va ayudando. Van a haber personas en nuestra vida que nos van a hacer mucho daño y nosotros quisiéramos vengarnos. Y si estuviera en nuestras manos, quizás haríamos muchas cosas para hacerles daño. Pero realmente tendríamos que verlos a la luz del sacrificio del Señor Jesús, ¿cierto? Esa persona también necesita ese perdón. Esa persona también necesita que la luz de Cristo le resplandezca. Porque finalmente nunca damos lo que no tenemos. Si yo te hiero es porque no tengo sino heridas en mi corazón, estoy herido y tengo que herir, ¿cierto? Recuerdo una entrevista comercial desagradable que tuve una vez con una persona que luego se hizo creyente a raíz del testimonio de un tercero. Cuando me enteré de esto, me sentí sumamente mortificado al darme cuenta de que ni una sola vez había pensado en esa persona como en alguien por el cual Cristo había muerto en la cruz, sino solo como en alguien con el cual había tenido una entrevista desagradable. Tenemos que aprender a seguir el ejemplo de Cristo, que fue movido a compasión por los pecadores y que podía orar por ellos, incluso cuando lo estaban clavando a la cruz en el Calvario. Recuerdo, el pastor Chuy decía, porque generalmente lo que predicamos, Dios lo pone a prueba, ¿cierto? A veces uno siente temor predicar algo porque Dios lo pone a prueba. Entonces él dice que termina de predicar sobre poner, cuando te den en una mejilla, poner la otra, no vengarte de tus enemigos, dejarle el juicio a Dios, ¿cierto? Como la venganza al Señor, dejar que el Señor se encargue del asunto. Porque nosotros podemos excedernos en el castigo que merece la persona. Y él termina de predicar y baja del púlpito y resulta que llega un hombre desafiándolo. Entonces el pastor, como que el pastor Chuy es alto. Entonces dice que el hombre era muy bajito, pero así pues como todo mole, pero bajito. Entonces que le dice el hombre, mire, por su culpa, ya mi esposa, como que la esposa ya no quería drogarse con él, ni tomar, ni nada, porque ya ella había conocido al Señor. Entonces el hombre culpaba al pastor de que era el pastor el que había cambiado la esposa. Por su culpa, ella ya no quiere irse conmigo y hacer esto y lo otro por su culpa. Y el hombre muy enfurecido, muy enfurecido. Y que el pastor, entonces los diáconos que estaban alrededor del pastor, pastor, ¿qué hacemos? Lo sacamos y le dijo, no, el pastor decía, está tan chiquito, ¿qué me va a hacer? Entonces que el pastor se paró y se cruzó de brazos. Y entonces que el pastor lo escuchaba. Y cuando saca ese hombre un puño y ¡pum! Le dan una mejilla. ¡Ah! El pastor, que ese hombre le da el golpe y que él ahí mismo empieza como a remangarse el saco para darle el golpe, responder con otro golpe. Entonces que le dice el Espíritu Santo, acuérdate lo que acabas de predicar. Entonces, claro, él entendió, pues madre, yo no puedo responderle así con agresividad a este hombre. Entonces le dice el hombre, ¿qué? ¿Va a poner la otra mejilla? Y le dice el pastor, sí. Pero él dijo, yo no creí que me iba a pegar otra vez. Y ¡tum! Saca la mano y vuelve y le da el golpe en la otra mejilla.
Y bueno, el hombre pues ya como que se calmó al ver que ya el pastor no respondió y se fue. Como no sé si fue al año o algo así, mataron a ese hombre y le dieron 2 tiros y los dos fueron en una mejilla y en la otra. Le dieron los 2 tiros donde le dio el golpe al pastor. Pero me impactaba esta historia porque el pastor decía, yo nunca pensé, bueno, obviamente, pues le dieron 2 tiros ahí, pero ya lo mataron, pues lo terminaron de matar, quién sabe cómo lo mataron, pero 2 tiros fueron en la mejilla, ¿sí? Pues porque uno por un tiro en la mejilla me imagino que no me muere. Pero me impactaba esta historia es porque el pastor decía, yo llegué a un momento en que tenía que orar por él, lo perdono, Señor, yo perdono a este hombre, pero también te pido que tú le des la salvación. Él no sé si fue salvo, realmente eso solo lo sabe él y Dios. Pero lo que yo quiero decirte es cuando alguien viene, ¿cómo se sentiría el pastor delante de toda la congregación, delante de los hermanos? Será así de avergonzado. Y cómo ver con misericordia a ese hombre al punto de decir, este también necesita la salvación. Y puede que a nosotros sea una infidelidad, sea un abandono, sea una herida sentimental, no sé, cualquier cosa que nos hagan en la vida. Pero nosotros tenemos que aprender y pedirle al Señor que nos ayude a ver a esa persona con ojos de misericordia. Porque si lo hace es porque tiene ausencia de Dios. Definitivamente lo que hacemos mal es porque hay ausencia de Dios. Cuando actuamos mal es porque no tenemos a Dios presente en ese momento y por eso actuamos mal. Si lo tuviéramos presente no lo haríamos, porque sabemos que sus ojos están puestos sobre nosotros. Pero cuando tenemos ausencia de Dios, cuando ya llevamos tiempo sin orar, cuando llevamos tiempo fuera de la presencia del Señor, ahí es cuando nosotros podemos ceder fácilmente a la tentación. Entonces, que el Señor nos ayude a mirar a otros con ojos de misericordia y entender que por ese también murió el Señor en la cruz. En las palabras del teólogo escocés del siglo XIX, John Brown, la santidad no consiste en especulaciones místicas, fervores entusiastas, ni austeridades no impuestas. Consiste en pensar como piensa Dios y en desear lo que desea Dios. La santidad tampoco significa, como se cree con tanta frecuencia, la adhesión a una lista de cosas que se deben hacer y de cosas que no se deben hacer, mayormente de cosas que no se deben hacer. Cuando Cristo vino al mundo dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso dice Hebreos 17. Este es el ejemplo que tenemos que seguir. En todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todas las facetas de nuestro carácter, el principio rector que nos mueve y nos guía ha de hacer el deseo de seguir a Cristo en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Esta es la elevada senda que debemos seguir en la búsqueda de la santidad. Hacer lo que el Señor hizo porque Él hacía lo que agradaba al Padre, ¿cierto? Miren, nosotros no vamos a saber qué es lo que le agrada al Padre. Si el Señor es tan hermoso, tan perfecto, que Dios mandó al Hijo para que supiéramos cuál era su voluntad. Así como se comportó nuestro Señor Jesús con misericordia, confrontando el pecado, no consintiendo con el pecado, pero con misericordia, con amor, con determinación, con carácter, con firmeza. Y eso es lo que quiere el Señor que nosotros imitemos. Imitad al Hijo porque eso agrada al Padre. Quinto capítulo, cambio de reinos. Romanos 6, 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muchos creyentes tienen básicamente el deseo de vivir una vida santa, pero han llegado a la conclusión de que la realidad es que no pueden lograrlo. Han luchado durante años con pecados persistentes y con deficiencias de carácter. Si bien no viven una vida abiertamente pecaminosa, más o menos han abandonado la ilusión de poder llegar a vivir alguna vez una vida de santidad. Y se han conformado con vivir una vida de mediocridad moral con la que ni ellos ni Dios están conformes. La promesa de Romanos 6, 7 parece como algo imposible de alcanzar. Los claros mandatos de las Escrituras de vivir una vida consecuentemente santa no hacen sino darle un sentido de frustración. Y a veces nos sentimos así, ay Señor, otra vez. Sobre todo al principio. Puede que tú, si recién has conocido al Señor, has aceptado al Señor, puede que sientas esa frustración porque vuelves y cometes el mismo error, porque vuelves y caes en la misma tentación. Pero yo quiero decirte, esto es un camino de perseverar. Esto no es de esto no es de velocidad, no es el que primero llegue al cielo. Es de resistencia. Tú y yo no sabemos cuánto nos queda en la tierra. No sabemos si nos queda un día, 2 días, un mes, años, no sabemos. Entonces no es velocidad,
Es resistencia, es el tiempo que esté aquí, y no es resistencia como, que lucha, no, es gracia. En esa resistencia que tú y yo vamos a tener, vamos a recibir la gracia del Señor para soportar, para resistir, para permanecer. Entonces, mira, quiero que te identifiques con este escritor. No eres el único que ha sentido en desmayar, el único que ha sentido que no es capaz, el único que se ha sentido frustrado. No, no, hay otros creyentes en el mundo entero también sintiéndose así, sintiendo, Señor, otra vez. Pero Dios es bueno. Dios es tan maravilloso, Dios es tan fiel, que todos los días nos da la porción que necesitamos para poder vivir para Él. No es algo imposible. El Señor está con nosotros. El Señor nos ayuda. El Señor nos da la fuerza para soportar. Y vas a recibir más fuerza cada vez que estés más cerca del Señor. Porque es como, tú tienes hambre, no tienes comida en tu casa. Si tú ves un restaurante y tienes hambre, y tú corres, le huyes al restaurante, vas a estar más lejos de la comida, de las soluciones que ahí está, y ahí es que entrar. Ahí es que entrar y comer lo que hay en el restaurante. Lo mismo pasa con el Señor. No es lejos del Señor que nosotros vamos a soportar. Entre más cerca estemos, más fuerza tenemos. Entre más cerca estemos, yo sé que vas a ver más cambios. Vas a ver más cambios. Y entre más cerca estamos del Señor, más nos alejamos del pecado. Por eso cuando él en el Getsemaní le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, oren para que no entren en tentación. Porque él sabía que la clave era estar en la presencia del Señor. Muchachas, ¿ustedes cuánto creen que pasaba el Señor Jesús en la presencia del Padre? Horas. Miren, el Señor podía pasar en la madrugada, mediodía, y se reunía un momentico con la gente, 1, 2 horitas se reunía con la gente, y en ese tiempo hacía milagros poderosos. Pero ¿cuánto tiempo estaba en la presencia del Señor? Y a veces nosotros lo negociamos, 1 minutico en la presencia del Señor, 2 minuticos, 3 minuticos, 5 minuticos en la presencia del Señor, y el resto del tiempo afuera. Si no afilamos el hacha, ¿cómo vamos a cortar? Si no estamos en la presencia del Señor, ¿cómo vamos a resistir todas las situaciones, dificultades, adversidades que se nos presentan en el día a día? Muchas personas procuran vivir una vida de santidad apoyándose en el poder de su propia voluntad. Otras personas han pretendido apoyarse únicamente en la fe. Son muchos los que se han desvelado orando por algún pecado en particular que los persigue, aparentemente sin mayor éxito. Se han escrito veintenas de libros con el objetivo de ayudarnos a descubrir el secreto de la vida victoriosa. En la búsqueda de respuestas a los problemas en torno al pecado, surge una pregunta inquietante. ¿En qué medida tengo que depender de Dios y cuál es la parte de la que yo soy responsable? Esto es algo que tiene confundidas a muchas personas cuando comenzamos a vivir la vida cristiana. Al principio suponemos confiadamente que lo único que hay que hacer es descubrir en la Biblia lo que Dios quiere que hagamos y comenzar a ponerlo en práctica. No nos percatamos de que está de por medio nuestra tendencia a aferrarnos a los antiguos hábitos pecaminosos. Eso es algo natural. Porque, decía Pablo, ahora tenemos una nueva naturaleza, ¿cierto? Posiblemente el escritor más adelante lo explique. Pero tenemos una nueva naturaleza que es la que nos da el Señor. Ya fuimos nacidos del Espíritu. Cuando le decimos al Señor, entra a mi vida, Él nos da una nueva naturaleza espiritual. Pero todavía estamos en este cuerpo. Y este cuerpo pide cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia del creyente y el no creyente? Es decir, del que el que ha decidido vivir para el Señor y el que no ha decidido vivir para el Señor. Como no tiene una nueva naturaleza, el no creyente no tiene una nueva naturaleza espiritual, lo vence la carnal. Por eso cada vez que su carne pide, él obedece. Pero tú y yo ya tenemos una que es más fuerte que la carnal, y es la espiritual. Y es esa que controla, que alcanza a controlar esa carnal. Y por eso ya no le damos rienda suelta. Claro, nos equivocamos, sí, pero ya no le damos rienda suelta al pecado como antes. O a nuestros deseos o nuestras pasiones pecaminosas como antes. Porque ya hay una que lo vence, ¿cierto? Y la tenemos a través del Señor Jesús. Tras experimentar una buena medida de fracasos en razón de la naturaleza pecaminosa que tenemos, se nos informa que hemos estado tratando de vivir la vida cristiana en el poder de la carne. Por eso a veces es tan difícil y por eso muchas veces tanta gente empieza a seguir al Señor y abandona el camino, porque no lo hace en las fuerzas del Señor. Yo les confieso, cuando yo asistí a la iglesia cristiana, a mis 12 años empecé a asistir, más o menos 12 años hasta mis 19.
Yo le decía a mi esposo, a mi mamá y a algunos hermanos en la iglesia a la que yo asistía, yo les decía, yo me morí de hambre espiritual. Yo me morí de hambre espiritual. ¿Cuál es el alimento del creyente? ¿Cuál es el alimento del Hijo de Dios? La oración y la palabra. La comunión con Dios, ese es nuestro alimento. Entonces quiero decirte, nos podemos desnutrir espiritualmente. Porque si nosotros lo hacemos en nuestras, no es que nos levantemos, miren, muchachos, va a ser imposible. Tu lucha va a ser un fracaso, quiero decirte. No es que yo sea tan negativa, no. Si tú y yo no tenemos una comunión con Dios, vamos a fracasar en el intento, porque nuestra carne no nos va a permitir avanzar, ni salir de ese pecado, ni salir de esa condición, no lo va a permitir. Recuerden lo que veíamos ayer, Satanás antes estaba cómodo, entonces no nos acusaba, no nos decía nada, porque estábamos del mismo lado. Pero ahora él es nuestro adversario. Antes lo era, pero no se manifestaba, ahora lo es y se manifiesta. Va a poner obstáculos, va a acusarnos. Entonces, en nuestras fuerzas no vamos a ser capaces. Y yo quiero decirte, si alguna vez tú has decidido seguir al Señor, yo no sé quién aquí haya sido un desertor, yo fui una desertora. Y tuve que volver al Señor, pero ahora entiendo. Y yo analizaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me fui del Señor? ¿Por qué no fui capaz de vivir la vida cristiana? ¿Por qué me morí de hambre? Porque yo no tenía una comunión con el Señor. Iba a la iglesia, cada 8 días, no, miércoles y domingos. Iba a los ayunos que hacían en la iglesia. Teníamos un grupo de jóvenes, era el líder, pero yo no tenía una comunión con el Señor. Todo eso era externo, todo eso era externo. Yo iba a la iglesia, pero yo no tenía una comunión íntima con el Señor. Y haz de cuenta que tú tienes un esposo, una esposa, y sales a fiesta con ellas, y vas a restaurantes con ellas, y resulta que hay un cumpleaños de un familiar y tú vas a ese cumpleaños con ella o con él, salen a pasear, pero no tienen una comunión. ¿Tú crees que ahí hay algo? Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. No hay una intimidad, ahí no hay nada. Así es con el Señor. No es las veces que vamos a la iglesia en la semana, los ayunos que hacemos, si no hay una comunión con Él, si no es Él el amor de mi vida, no hay nada. Y va a ser imposible que permanezcamos.